De todo hay que aprender en la vida. El deporte nos une, sea el que sea. Pero cuando la gente empieza, y hay que entenderlo, que dicen, empiezo desde abajo y mira hasta dónde he llegado, con esfuerzo, con disciplina, con ayuda de alguien que de repente apareció en el camino. Esta va a ser una gran historia, una historia de un café con Mariloli, y estoy contentísima de recibir a Marco Martos. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenido nuevamente a Puebla. ¿Vamos a hablar de Chayanne o vamos a hablar de mi historia? No, o sea, bueno, si ¿te bailas gusta así, Chayanne, ¿no? sí. ¿Cómo bailas así? No. Si bailas así, sí. Desgraciadamente. ¿No? Oh, no bailo qué así. lástima, qué lástima. ¿Dónde naciste? Nací en la Ciudad de México, en diciembre y pues... 14 de diciembre, sí, Sagitarios, soy bien libre, es difícil, ¿no? Los Sagitarios, vamos y venimos y no nos puedes agarrar porque nos escapamos, pero en México, en la Ciudad de México, tuve la suerte, ¿no?, de nacer ahí. ¿Cuántos hermanos son? Tengo una hermana que se llama Paola Martos, y yo solamente fuimos una parejita. Mis papás estuvieron a los dos, una familia no deportista. Mi abuelo es español, viene con el tema del Franco y de la guerra y tal, y se ponen acá, y pues bueno, nace mi padre, y aquí en México conocí a mi mamá, y pues nacimos en la Ciudad de México. ¿En esa historia ya aquí, tu papá? Sí, ya aquí, mi papá ya nació aquí, conoce a mi mamá, y bueno, pues nacimos nosotros. ¿De qué parte de España? De Andalucía, mi abuelo era de Andalucía. Órale, pues viene acá, pero bueno, llegaron pues con una mano atrás, llegaron huyendo, ¿no? Como muchos de esa época. Como muchos, ¿no? Entonces fue complicado para ellos, ¿no? La verdad es que era gente pues bien preparada, bien inteligente, pero no había las oportunidades que todos tuvieron. ¿A qué llegó a trabajar acá? En el centro, en tema de la ropa, digo, él era un textilero, pero aquí no pudo. Entonces de repente, bueno, pues se les complicó, ahí iban tal, mi papá pues también estudia contador y tal, pero al final pues nací en una casa muy modesta, nací en la CTM Culhuacán, que es una zona muy complicada, pues, si no eres de ahí es complicada, y al final... ¿Por qué? ¿Por inseguridad? Sí, al final pues había inseguridad, digo, ya hoy ha cambiado, pero en ese entonces pues, estaba muy lejos, estaba por Xochimilco, por Cuemanco, entonces de repente hay una famosa pandilla de los Panchitos, pues, estaban cerca y de repente, o sea, tenías que cuidarte todo el tiempo, ¿no? Digo, fui a escuelas públicas, yo creo que me peleé todos los días, me tenía que pelear porque pues, me estaban diciendo, te veo a la salida, pero ¿por qué? ¿Ahora qué hice? Para golpearnos, ¿no? Y así hacían el circulito como se hacía antes. ¿Y le entrabas a los moquetazos? No tenías opción, o sea, no tenías opción no, porque llegaba el de secundaria y te decía, nos vemos a la salida. Y llegaba y ya estaba el círculo, pero ¿por qué voy a pelear? Y pues bueno, pues ni modo, y luego de regreso a la casa, pues no faltaba el que también te quería hacer algo, tal. De hecho, yo siempre dije, bueno, siempre me he preguntado, porque yo era muy rápido, ¿no? Cuando jugaba, si yo nací siendo rápido me hice, porque pues, todo el día me correteaban en la escuela, en la casa, cuando yo el equipo, sí. ¿No? De hecho, hay una historia buenísima que te contaré más adelante había un mercadito cerca de mi casa, el famoso Mercado Verde que está por ahí, y de repente pues tenía yo 8 o 9 años y no es como ahora, tú te ibas solo. Claro. Y 2 cuates, a ver el equipo, tal, ¿no? Pues ¿cuál equipo? Empecé a correr, me metí al mercado. Y había una señora que de repente me compraba un esquimo cada tanto y me ve correteando y me dice, métete aquí. Entonces me mete abajo del mantel de ella. Pues los cuates estaban buscándome para quitarme pues, mi casquito y mis sombreras, ¿no? Y entonces dije, oiga, pues se lo dejo y me voy a ir sin él, tal. Entonces de ese tipo de cosas pues, me la pasé toda la infancia porque pues, cuando éramos chicos no es de que te cuidaban los papás, es pues, tú vete, ¿no? Me acuerdo que tomaba mi pecero, que era un pecero porque era de a peso. Iba yo al campo y caminando y tal. Y ya después de esa vez me ponía yo las sombreras y el jersey y el casco desde mi casa. Porque para mí era mi tesoro. O sea, digo, no tenía mucho o nada y el casco era mi tesoro. Pero, a ver, yo me regreso un poco. Si no eras de familia deportista ni nada, ¿cómo empezaste? Un día, bueno, había la famosa tiendita de la esquina que vendían los botecitos, los motitas. No, esas, sí, claro, no, esas tienditas. ¿Ya llovió? Ya llovió. Bueno, tengo 35, no sé ustedes qué edad tengan. eres muy pequeño. Soy del 95. Y iba yo a la tienda, ¿no? La economía era muy limitada, nuestra economía era muy limitada. Entonces iba yo a comprar huevos, ¿no? Para el desayuno y así. Y siempre el de la tienda me trataba muy mal. Era un bigotón que me trataba horrible. Y pues iba yo literal por 6 huevos, casi siempre, ¿no? Y entonces me decía él, me acuerdo porque veía la famosa maquinita, había unas maquinitas que ponías tu moneda y tal, pues para mí era un sueño.
Y de repente un día, bueno, todo pasa porque Porque un además día... te daban el dinero exacto. Exacto. O sea, exacto. tráeme Ay, 6 aparte, huevos exacto, y 6 seis huevos y ya. Y de repente un día él veía mucho el juego del fútbol americano en una tele chiquita en blanco y negro. De hecho, siempre pues, en México la mayoría de la gente le va o a los Cowboys o a los Steelers. Pero no es porque el equipo era bueno tal, porque era lo único que pasaban en esa época, a los Cowboys y a los Steelers, ¿no? Y entonces muchas generaciones, ¿no?, de jovencitos como nosotros, pues le van a los Cowboys o a los Steelers o ese tipo de equipos. Y entonces pues, yo veía el partido, y un día viendo el partido, me quedaba yo 10 minutos, siempre me regañaban, no te tardes, porque siempre tardaba, el clásico, no te tardes, te decían dos cosas, no te tardes y me traes el cambio. Exacto. O sea, el cambio lo tenés, exacto. Y viendo ahí se me resbalan la bolsa de huevos y se rompe y yo literal me puse a llorar. El cuate siempre me trataba muy mal, pero me dejaba quedarme a ver ahí 2 minutos 5 el partidito que él veía. Y me acuerdo mucho ser un sábado, ¿no? Y de repente pues me pongo a llorar y empiezo, bueno, la bolsa pues, se rompe, pero dije, bueno, todavía la puedo salvar. Y él pues sale y como el del Chavo del 8, pero si serás bruto, ¿no? Como el del así, igualito el del Chavo del 8, ¿no? Que yo creo que, bueno, todos veíamos el Chavo del 8 y dice, pero serás bruto. Yo, se me resbaló, pues, se me sudó la mano y le dije, regálame, por favor, ayúdame, no conoce a mi papá, ¿no? Mi papá no va a ser de no pasa nada, échame la mano. Y al final, no, hombre, por menso, y digo, oye, eso sería imposible de ser. Sí, claro. Imposible. Claro. Y total, pues ya lo recojo y pues llego a tu casa, pues con los rotos. No, pues una ya con cinturonazos, ¿no? En esa época era normal. A ver, yo entiendo que el mundo ha cambiado y pues sí, los hijos no se les toca y tal, ¿no? Yo tengo 4 hijos que nunca los he tocado, pero al final, pues crecimos derechitos. O sea, con una mirada te decían, no, y la chancla y el cinturón, pero ibas bueno. derecho. Ibas derecho, o sea, no tenías de otra. O sea, al final, al otro día, pues sí me pegaron muy fuerte, la verdad es que sí me pegaron muy fuerte. Y vaya, es que en esa época, en esa situación, en esa economía y en esa, era normal, o sea, no era malo, o no se veía mal que te pegaran, ¿no? Me pegaron cinturonazos, tenía yo 8 años, yo creo, 7 a 8 años. Y pues llegué al otro día, ¿no? Y ¿qué te pasó? Ya, le digo, no me hables. O sea, le dije, no me hables, no me interesa hablar contigo. No, nunca me hablaba. No, a ver, déjame verte, ¿no? Ya me dicen, bueno, pues, ¿quién te pegó? Me pegaron, yo te dije que si me ayudabas y que yo te dije que acomodaba cajas y porque tenía cajas y no me ayudaste. Entonces ahí él era muy duro. Órale. Que digo que al final, ¿no? También yo aprendí mucho. Aprendí 2 cosas de chiquito. La empatía. O sea, si tú no tienes empatía, no vas a vender nunca nada ni vas a llegar lejos. La empatía te abre las puertas. Y la otra es la resiliencia, ¿no? La resiliencia es, pues, yo no pedí vivir ahí, pero estaba ahí, ahora pues hay que salir. O sea, había varios caminos, ¿no? Entonces al final, él de repente fue empático conmigo y me dice, oye, pues discúlpame, tal, es más, mira, hoy llévate más y no me pagues. O sea, regresa ese dinero. Los golpes, me dice, los golpes ya no te los vas a poder quitar, pero por lo menos pues, que no quede en ti. Entonces me da él mi dinero que le estaba pagando y me da 8 huevos. Yo en ese momento lo único que pensé es, o sea, yo siempre he sido muy analítico, muy analítico. Si fuera inteligente no estaría aquí, ¿verdad? Pero soy lógico. Lógico, siempre he sido muy lógico. Tengo una lógica muy desarrollada. Y entonces, lo primero que pensé ahí es, esto es gracias a que vi el partido. O sea, después de varias semanas que yo veía el partido, porque lo veía solo, ahora yo nunca entendí que a él se le había muerto la esposa, que le dio cáncer, o sea, todos, yo siempre digo que todos tenemos una batalla silenciosa de la que nos levantamos y nos acostamos y nadie va a saber nunca. Exacto. Y tú la vives, solo tú la sabes, ¿no? Entonces al final, no el que te toca el claxon, el que te dice lo que sea, tú no sabes la historia que en ese momento de salud, económica, de pérdida, toda la gente tenemos una historia que no le vamos a contar a nadie, tenemos ciertos pensamientos, ¿no? Que muchos le llaman demonios, pues que son nuestros, ¿no? Entonces al final yo no entendía a él hasta que pues de repente viene la siguiente semana, me dice, ¿cómo sigue? Le digo, no, ya se me quitaron, ahora traigo otros moretones que me pusieron en la escuela porque me peleaba. Entonces de repente, oye, hay partido a las 12 hoy, ¿no? Siempre era las 12 por el canal que lo pasaba, ¿no? Y lo anunciaban mucho. Entonces, o sea, oye, mamá, ¿puedo ir a ver el partido? No, con el de la tienda, ya sabes, no, ¿qué va a hacer solo con el de la tienda? Vive solo, es un gruñón. Le dije, bueno, no te voy a hacer algo, más de la China que bueno, aquí no creo que pase, ¿no? Pero bueno, y voy con él y empiezo a ver el partido. Yo tenía, me acuerdo, 6 años.
Y de repente, el lunes siguiente, vamos hacia Tasqueña. Y si ibas hacia Tasqueña, estaban los Cherokees. Entonces veo en el campo y veo unos niños. Y yo así en la ventana, mamá, mamá, mamá. Yo pensé que el juego solo pasaba en Estados Unidos, que geográficamente no tenía idea de dónde estaba Estados Unidos, porque mi enfoque era poder comer todos los días y sobrevivir, ¿no? Y correr rápido. Y entonces, y al final así es. Y entonces veo, le digo, mamá, tal, y dije, me acuerdo que le pregunto, ¿cuánto tiempo hicimos? ¿A qué hora salimos de la casa? A la 1. ¿Qué hora es? 1:25. Entonces dije, ok, nos tardamos 25, siempre hice muy rápidamente, tardamos 25 minutos en un coche. Dije, si lo multiplico por 4, pues yo creo que en 1:15 si llego, caminando, ¿no? Porque al final no me voy a ganar para el pecero todos los días. Y mamá, llévame. Y el sábado siguiente me dice, vamos a preguntar. Entonces llegamos a los Cherokees. Pues, ¿qué edad tienes? Pues, tengo 6 años, o sea, chiquito, ¿no? Pero no, nunca he jugado, pero soy rápido, ¿no? Y tal, a ver, pues te vamos a inscribir, mira, pues son tanto y tanto y tanto. Y mi mamá dice, híjole, es que no sé si podemos pagar estos paguitos, ¿no? Que eran pocos. Entonces de repente llego con el de la tienda. Y nos vas a decir después de la pausa si el de la tienda le pagó y le ayudó o más huevos. Volvemos. Volvemos con más huevos. Para que no se queden con la angustia, ¿qué pasó entonces? Regreso a tu casa, ¿no? Y voy a hablar con la tienda. Le dije, ahora sí necesito que me des trabajo. Tenía un desorden él. Y le digo, necesito que me ayudes porque fíjate que fui al club Cherokees. Le digo, ¿cómo? Pero el americano, tú, pero si estás bien flaco y estás bien güey. No, hombre, te van a, ya sabes, ¿no? Le digo, dame chamba. Y me dice, bueno, pues vente los sábados y los domingos. Le hubieras dicho, tú no sabes los catorrazos de Sí, claro, sí, no, sí, él siempre me veía con la boca abierta y tal. Y entonces me dice, sí, pues yo te veo aquí, eres bien malo, ¿no? Pero yo me voy a meter. Entonces de repente, pues vamos al siguiente sábado, no pagamos lo poquito que había que pagar para inscribirte. Entonces me anotan y me dicen, bueno, pues vente, ahorita estamos solo los sábados a las 7 de la mañana. Entonces me levantaba a 5:30, ¿no? Y pues caminaba, entonces me iba caminando como 1 hora, entonces llegaba allá, pues quería yo llegar temprano. ¿De esa época de cuánto era una mensualidad? Como de 3,000 pesos, 2,000 pesos, era un montón de dinero. No, pues era muchísimo. Sí, era un montón de dinero. Y lo ibas dando en paguitos y tal, pero pues, esa no era una prioridad en ese momento para la economía de la casa, ¿no? Y también el pecero, pues costaba de ida y de regreso. Entonces dije, no se preocupen, me voy caminando. Entonces de repente empecé yendo los sábados. Y ¿Una hora a pie? No era muy malo, era malísimo. Era yo el peor, de verdad. Y de repente, pues los chavos con los que yo iba, ¿no? Que había un poco más de diversidad, pues eran chavos que se alimentaban bien y entonces que tenían una movilidad superior a la mía, ¿no? Y entonces, y unos reflejos, entonces de repente pues me atrasé muchísimo y llega la temporada, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Mira, pues solo podemos registrar 35, tú no entras en los planes, pero sí te vamos a dar tu jersey y vas a estar en los juegos con el jersey al revés, sin equiparte. Y dije, bueno, está bien, órale. Entonces, voy a la entrega de jerseys, ¿no? Me dan mi jersey y me dan mi casco y mi shoulder, ¿no? Que para mí era pues, así un casco y era un tesoro, te equipan, ¿no? Se llaman equipar, ¿no? Entonces, de repente, pues llegué a mi casa y pues lo primero que hice, me acuerdo, llegué como 7 de la noche a la casa, le fui a tocar a todos, salgan, vengan a ver esto, cosa. Era, vaya, aparte era café, color oro, tabaco, parecía oro. Entonces estaba feliz con mi casco y mi jersey, entonces todos se lo pusieron y ya sabes, unos se pegaban ahí, bueno, vaya, como para tener una cámara, sería hoy valdría oro esos videos. Y pues ya de repente me meto tal, y bueno, pues a partir de ahí el jersey, pues ya entrenamos diario, entonces de repente voy al otro día, ¿no? Y entrenaba, me acuerdo, llegaba a la escuela a las 2 de la tarde, la escuela pública, cerca de ahí, comí rápido y el entrenamiento a las 4, entonces me fui caminando, 2:30, llegué como 3:30, y el primer día sí, dos pues, chavos, ¿no? De, oye, a ver, ¿y qué traes ahí? ¿Qué traes? Y dije, no, estos cuates me lo van a saltar. Y a correr. Y así me la pasé muchos días, ¿no? Todo el mundo te quería, porque tenías que pasar por diferentes colonias. Y bueno, aquí eran andadores y secciones. Yo vivía en la 9, pero odiaban a las 8 y al de las 7, pero por ahí tenías que pasar, pero no nos queríamos. Yo era un niño, yo no entendía ese tema. Pero el tema es que
cada otro día me tenían que corretear para quitarme el equipo, ¿no? Porque era algo pues valioso, ¿no? Y pues yo dije, no, nunca voy a dejar que me quiten mi equipo. Y pues corría y corría y corría. Llegaba al campo, ¿no? Y bueno, así pasa el primer año. Cumplo 7, empiezo a crecer un poquito más. Y misma historia, ¿no? Misma historia. Entonces empiezo a trabajar en la tienda, en la escuela más o menos voy bien. Pues mis amigos, pues ahí, por ejemplo, la droga en ese momento, o lo que conoce como droga, era Resistol 5000 en una bolsa. Decían, eso es un chemo, no marihuana, era un chemo. Y lo inhalaban, ¿no? O tiner, ¿no? Entonces de repente, pues con los que yo me juntaban, a veces un poquito más grandes, pues ya empezaban a robar estéreos, o sea, pues ya empezaba el tema complicado, ¿no? Ya era bandita. Ajá, ya era bandito. Al final siempre dije, a ver, pues yo no, o sea, yo no voy a ser. Por ejemplo, yo me acuerdo que a los 8 o 9 años me empecé a dar cuenta que corría diferente a todos, que era más rápido. Y en esas tienditas que les platico, ojalá haya algún día una foto por ahí, afuera de la tienda había el display de barritas, de marinela y de sabritas, afuera de la tienda. Entonces yo decía, si paso corriendo y agarro unas barritas, porque pues, el hambre era dura, nadie me va a alcanzar ni me van a ver, ¿no? Y nunca lo hice. Al final siempre, no, pues, siempre tuve un valor que me dijo, no, eso no se hace, eso no se hace. ¿Hacías solo una comida al día? Sí, sí, máximo. A las 2, o sea, no había desayuno y al final te decían, si te duermes se te quita el hambre. Y sí es cierto, ¿eh? Si tienen hambre, duerman 6, se les quita el hambre. Te levantas con más. Y a ver, entonces, ¿qué asaltas? Porque el tema de la comida al final es clave a donde llego. Y bueno, al final, pues mi madre trabajaba y le echábamos ganas de todo, pero pues no daba el tema, ¿no? Al final no daba mucho el tema. Entonces, de repente, yo a mi papá lo invitaba a los juegos. Tienes que ir a ver, no, que voy a ir a vender coches, hacía varias cosas, ¿no? Y al final, sí estaba presente, pero no estaba presente. Al final no. ¿Los dos te apoyaban? Sí, mi mamá. Mi papá estaba, pero no estaba. O sea, él es lo suyo y tal. Y de repente, después de 5 años, yo tenía 7, 8, 9, 10, 11. Me acuerdo mucho en que va mi papá y llevaba yo 5 años. Entonces, de repente, pues ya no era tan malo. Sí era malo, pero ya no tan malo. Entonces, después de 5 años de ir diario, viene la entrega de jerseys. Y pues yo dije, ya me toca, ¿no? Ya tengo 11 años, ya llevo 5 años de experiencia. Claro. Yendo diario y corriendo y cada vez, pues, la verdad es que fui creciendo un poquito. Y de repente le digo al coach en la semana, oye, ya me toca jugar este año, o sea, ya me vas a dar un jersey para jugar. Y me decía, pues, ¿tú qué crees, Toño? Vamos a ver, vamos a hacer que... Me dio mucha esperanza él en esa plática. Entonces, pues en ese momento hacían una fiesta, nos citaban en un salón, ponían los jerseys en la mesa, todos nos sentábamos, los papás atrás, y el coach se paraba y decía, señores, pues bienvenido el número 1, el número 2, un jugador que ha echado ganas, que juega tal posición, y al final pues el coach decía, pues esta es tu nueva piel, hay que defenderla. Entonces de repente era algo bien bonito. Pues invité a doña Gloria, a doña Petra, Muecas, Saltar, fueron como 20. A las mamás de los malosos. A todos, sí, a todos, ajá. Dijeron, oigan, pues porque aparte, pero ellos me decían, pero si eres malísimo aquí, o sea, ahí en el tochito de la calle, porque diario jugamos tochito, era yo muy malo. Pero pues como yo ya jugaba, pues ya me sentía mejor, ¿no? Y al final, pues llego a la fiesta esta, ¿no? Y me acuerdo que era el número 81. Y pues estaba yo muy emocionado, ¿no? Iba así vestido y muy emocionado y tal. Y de repente pues estaba aquí el 80, el 82, así te van formando, ¿no? Y el coach pues, habla de cada uno y de repente dice, no, pues el 80, no, pues este chico se desarrolla muy bien y es buenísimo y es clave en el equipo y tal. Y de repente iba yo y así se me queda viendo el coach como tú, ¿no? Y de repente dice, bueno, y con el número 82, pues Juanito, me saltaste, güey, ¿no? O sea, y yo, y me dice, no, Toño, luego hablamos. Digo, no, luego hablamos, mi madre. ¿Cómo? Dame mi jersey. Porque además a los colchones nos los daban al final. O sea, al final decían, bueno, y no hicieron el equipo, pero estos 5 o 7 chicos, pues, y muchos pues, se iban, pues se van a quedar, pero era al final, ¿no? Entonces yo le digo, no. Yo ya había visto mi jersey, o sea, yo sí vi el 81. Entonces dije, ya muy confiado. Entonces ahora le digo, no, ¿sabes qué? Dame mi jersey. Toño, al final lo vemos. No. Y yo nunca hablaba, o sea, yo era muy callado, porque al final pues le vas teniendo miedo a la vida te va empujando, o sea, no eres tan suelto, porque culturalmente no eres tan hábil para hablar o no tienes muchas cosas. Entonces de repente me paro, me digo, no, dame mi jersey. Me dice, no, Toño, es que, Toño, luego hablamos. No, ahorita vamos a hablar. Me vas a dar mi jersey. Toño, es que este año pues no estás en el equipo, era mi 5º año, perdón. Y empiezo a llorar, a llorar. Y
silencio funeral. Y dije, chingada. Entonces agarro y digo, bien, me calmo y le digo, ¿saben qué? No me lo den. Pero yo les aseguro que voy a llegar a la NFL. O sea, yo voy a llegar. Entonces, pues unos riéndose, otros callados, otros así de, pues, pobre cabrón. Y me salí, y corriendo. Me fui corriendo a tu casa, no me acuerdo, así como Forrest Gump. O sea, me fui y dije, lo voy a hacer. Entonces, de repente, al otro día, pues, doña Gloria, el Pecas, oye, ¿cómo estás? Lo siento, ayer, pues, sí, fue una humillación grande, ¿no? Y ya. Y entonces el coach me decía que llegué al otro día. Y el coach me dice, pensé que no ibas a llegar. No, voy a llegar a la NFL. Voy a estar en la NFL y a ti y a todos lo van a ver. Se los voy a recordar. Se los voy a recordar. Apréndanse mi nombre. Así, apréndanse mi nombre. Y de repente, pues, viene el primer partido, ¿no? Y yo le decía, venme a ver, venme a ver, venme a ver. Pues yo estaba bien güey. Que me va a venir a ver, estaba yo en la banca, ni jugaba, ni estaba equipado. Y primer partido, de repente va mi papá. Yo bien emocionado, ¿no? Y pues venía medio jaladón, era sábado a las 3 de la tarde, 2 de la tarde. No es que siempre tomaba, pero esa vez sí había tomado, o sea, no era alcohólico, ni un tema así, sí le daba, pero no mucho. Y de repente llega, ¿no? Y me ve y me dice, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? ¿Por qué no juegas? Y le dije, no, papá, pues yo estoy emocionado, qué bueno que venís. Yo soy colchón. Sí, no es colchón. No, pues mira, yo te explico, no es colchón, ¿por qué no estás jugando? ¿Dónde está tu equipo? No, papá, es que no, a ver, medio tiempo y se mete. A ver, coach, ¿por qué mi hijo no juega? ¿Qué le hizo? Escándalo. Yo, papá, aguanta, mi jersey al revés. ¿Por qué lo traes al revés? O sea, nunca había en 5 años, güey, de repente. Yo iba a diario y contaba del americano y decía, pues este güey debe ser buenísimo, voy a ir a ver. Bueno, coach se llevó una regañada del mundo. ¿Cómo que en 5 años? No sé quién más. Y no lo has metido. Le decía, no sé quién es más. Si tú o este güey. O sea, este güey por venir y tú por tener, güey. O sea, mi jefe pues, era un cuate inteligente. Digo, de ahí saqué mi inteligencia. Y de mi madre, o sea, es un cuate que le pensaba, que no le había ido bien, pero era un cuate inteligente. Y le dijo, güey, yo no sé cuál de los dos y tú, güey. No, porque no puede ser. Oye, menos mal que tu papá no estaba el día que te negaron el jersey. Sí, no. Bueno. O sea, se hubiera balanceado, pero... Y de repente a jalones, vámonos de aquí, órale. No, espérate. Pues me jala. Y me lleva a casa y pues una regañada épica, ¿no? De no es posible, 5 años, o sea, ya sabes, él no sirve, es un bueno para nada, tal, se acabó este plan. Vete al tenis, vete donde quieras, al frontón, al tenis. Vete a lo que sea. Pero ya fútbol americano pero se acabó no. este pedo. Entonces yo lloro y yo. Yo le digo, dame chance un año más. 1. No hay manera. Oye, está interesantísimo. Corte. Sí, corte. Y nos vamos a otro programa, ¿me lo regalas? Vamos a otro programa. Hay más historia en Un Café con Mariloli, así que para la próxima vamos a saber cómo le hizo, porque donde está no es sencillo. Y con esas exigencias que le daban, menos. Pero del mismo, no de otros más. ¿Qué tal? Volvemos con otro programa. Un Café con Mariloli.